Muy buenas noches. Hoy 25 de junio del 2014. Presentamos al doctor Ponce Fonseca. Tiene más de 40 años en conocimiento sobre el derecho penal y derecho constitucional y tiene un amplio de abanico de conocimiento sobre los derechos humanos. Hoy le presentamos al doctor. El tema de hoy va a tratar, el doctor, es la unión civil, si se puede aceptar aquí en nuestro país de Perú. Buenas noches, gracias por la oportunidad, pero más que el tema de la unión civil, yo lo que quería determinar el fondo de esa pretendida unión civil. Lo que yo pronostico es que el verdadero sentido de fondo de ese proyecto de ley no hace sino querer tener una población cautiva para intereses subalternos y personales, políticos. ¿Y cuál es el tema? La defensa de la homosexualidad. Entonces, la defensa de la homosexualidad radicalmente es una manifestación personalísima. Yo estoy preparando y estoy enfocando un estudio y análisis jurídico-filosófico para realizar una postura peruana en pro justamente de la dignidad de los pueblos del mundo, contra la inmoralidad, en pocas palabras y de manera vertical, contra la homosexualidad. Y esto lo hago como un compendio legal filosófico anti-homosexualidad. Y son soportes de este planteamiento y compendio normatividad internacional y nacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada por la ONU, así como la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Juventud, de los Adolescentes y la Juventud de la Duna, así como también es soporte la propia Constitución del Estado peruano. Si vemos el primer soporte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada por la ONU, entonces encontramos que esta normatividad internacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiende a asentar y establecer verdades esenciales. Por ejemplo, el artículo primero de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos habla y dice: todos los seres humanos nacemos libres y normales e iguales en igualdad y derecho, oportunidades y libre determinación. Es verdad y estoy de acuerdo con ellos, pero no olvidemos que la palabra esencial acá, nacemos libres pero normales. O sea, todos los pueblos del mundo tienen sus personas, tienen sus seres humanos, hombres como nosotros, a todo el mundo, en todo el planeta, que nacen libres, porque el hombre nace libre, es verdad, yo defiendo esa manifestación, el hombre nace libre, no hay en el mundo jamás el nacimiento de un hombre que nazca esclavo, aunque sea hijo de esclavo, él nace libre. Y claro, la fuerza inmoral de los tratadistas de la trata de blanca, la trata de personas y toda clase de trata humana, hace que ese bebé nuevo pase a ser miembro de la comunidad de esclavitud. Esa es otra verdad también, pero nace libre, el hombre lo esclaviza. Igual el hombre nace normal, o es hombre o es mujer. No hay tercer sexo, porque la homosexualidad no es sexo. La homosexualidad es una tendencia, y la homosexualidad no es más que promiscuidad, degradación, inmoralidad contra natura. Tenemos entonces el sexo, se refiere a señalar que el sexo es único y exclusivo. Habla de hombre, de varón o de mujer. Realmente en la humanidad o naces hombre o naces mujer, naces femenino o naces masculino. No existe un tercer sexo como se pretende por ahí en boca de algunos
inusitados que alucinan que la homosexualidad es sexo. La homosexualidad no es sexo, es promiscuidad, es inmoralidad, y está metida en la cabecita de cada persona que sí tiene derecho de ejercer su libertad. Reconozco la libertad, pero no reconozco el libertinaje, porque la libertad y el derecho nunca viene solo. El derecho viene acompañado siempre y contiene deberes y obligaciones, investido de moralidad, enmarcado en un cuadro de moralidad. Todo ser humano y todo pueblo en el mundo tiene que ejercer su determinación y su proclividad a la moralidad, a la vida propia, decente y digna. Esa es la razón y esa es la verdad por la que debe tratarse muy delicadamente y con pinzas el tema de la homosexualidad. Si bien es cierto que todos tienen derecho a ejercer la homosexualidad, yo estoy de acuerdo, esa es su libertad. ¿Y qué le acompaña? El deber y la obligación de respetar la dignidad de los pueblos, de la sociedad. No se ve bien y nada moral que dos homosexuales, bigotones ellos y barbudos, se estén besando en la vía pública, en los canales de televisión y contraigan matrimonio. ¿Por qué? Aparte del marco teológico y aparte de la convicción de la fe de cada quien, jurídicamente y establecido está nuestra Constitución también, que es el soporte también de este compendio jurídico filosófico. Nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 2, dice que no se puede discriminar a la persona humana en razón de su creencia, en razón de su conciencia, en razón de su nacionalidad o en razón de su sexo. Habla de sexo. La Constitución, nuestra ley interna, la ley mayéutica del Estado peruano, habla de sexo. No se puede discriminar en razón del sexo. A la mujer no se le puede discriminar en los trabajos que quiere ejercerlo en un campo de hombre, de ingeniero, de policía. Ahora ya hay mujeres de la Policía Nacional, ¿sí o no? No le pueden discriminar. Antes sí eran discriminadas. Entonces la Constitución habla de la discriminación por razón del sexo. Y repito, reitero y ratifico que la homosexualidad no es sexo. De ninguna manera. No existe un tercer sexo. Solamente dos. Femenino o masculino. Y el sexo habla siempre de la preponderancia hacia el género humano. Esa es la humanidad. Tiene hombres y mujeres. Lamentablemente ahora abundan los homosexuales. Lo que antes se llamaba la homofilia. Ahora se ha borrado la palabrita y ahora le ponen gays, homosexuales. En realidad ejercen la homosexualidad y tienen derecho a hacerlo, pero tienen la obligación de hacerlo de manera reservada y privada para no ofender la inocencia sagrada de los niños en todos los pueblos del mundo, que deben crecer, como dice el principio de los derechos del niño y adolescente, deben crecer con beneficio de la seguridad social y tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud psicológica y espiritual. Por tanto, la moral es el fruto del sustento natural del pueblo, de los pueblos del mundo. Entonces, sin moral un pueblo no va a ninguna parte. Y acá en el Perú, lamento que ahora esté viniendo un representante de la ONU, el doctor Inca Calcaterra, y está difundiendo por la radio y otros medios de difusión pública que él es representante de la ONU y viene a defender y a señalar que acá en el Perú ninguna autoridad ni ningún habitante del Perú puede discriminar a otra persona en razón de su inclinación sexual. Dice por su orientación sexual. Lo dice el doctor Inca Alcaterra. La orientación sexual puede tenerla una persona y tiene todo el derecho de hacerlo, pero debe hacerlo con pulcritud, con mesura, con decencia, con ética y moral. Si no lo hace, es un inmoral. Y la homosexualidad es inmoral, es promiscuidad, es inicua y maligna. Y es un vicio degenerativo, eso es todo. La homosexualidad no es sexo y no hay orientación moral como tal. La Constitución y las leyes internacionales no hablan de homosexualidad y esa orientación sexual es un trabajo literario o teorético nada más. En el fondo, la esencia real, jurídicamente hablando, a manera internacional e interna, solamente hay dos sexos, el hombre y la mujer. Y por mandato de la divinidad
por el mandato de Dios, solamente la mujer tiene el don divino y la virtud de poder ser madre, cosa que ya quisieran pues los homosexuales poder ser madre, y eso va a ser un imposible. Esa es su alucinación, sentirse femenina cuando no lo son, son masculinos pero degradados, están enmarcados en un vicio degenerado, inicuo, maligno, lleno de promiscuidad. La verdad es que la Constitución lo ratifica, como repito, en su artículo 2, inciso 2, y lo ratifica en el artículo 4 y 5 cuando establece y reconoce que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer solamente. Nuestra Constitución no habla del matrimonio homosexual, ni de unión civil de homosexuales para que mañana más tarde puedan tener derecho a una adopción de niños, lo cual sería una maldad y un atentado contra la pureza y la inocencia de los niños, que deben vivir, como dice la declaración, la ONU dice, deben vivir en desarrollo psicológico, de salud y espiritual. Entonces tenemos que defender la moralidad de los pueblos del mundo. Si quieren ser homosexuales, que lo sean, pero que se encierren en sus casas o en sus parcelas o departamentos o propiedades, pero que no salgan públicamente a demostrar la trascendencia que tiene la homosexualidad. Y los niños en la calle y las personas, la gente, los hombres comunes y corrientes, tienen que estar viendo bochornosos espectáculos de dos hombres bigotones que se besan y encima declaran, somos homosexuales. Bonita situación personal y degradada. Se sienten orgullosos de ser homosexuales, está bien porque lo sean. Si tienen orgullo de ser homosexuales, es problema de ellos, no es problema de la sociedad. Cada quien es orgulloso de sí mismo, por sus fueros internos, por su dignidad, por su alma, por su espíritu y por los derechos que la ley le da. Pero la homosexualidad como tal debe rechazarse y debe lucharse contra ella de alguna manera. Aunque el rey de España reciba una delegación de homosexuales, acá en el Perú espero que el presidente Ollanta no reciba ningún homosexual en el Palacio de Gobierno, ni en el Congreso de la República tampoco, por muy avesados que sean, porque es un movimiento mundial, advierto y ratifico, es un movimiento mundial la homosexualidad, que está queriendo degenerar la moral de los pueblos en el mundo. Y si no, pregúntele a Sir Elton John, que la reina de Inglaterra se equivocó de palmo a palmo cuando le da el título de nobleza de ser señalado como Sir. Se equivocó, pues ha debido darle el grado de nobleza de lady, porque es homosexual. El que pierde la calidad de varón pasa a ser mujer, o es varón o es mujer, y si él quiere ser mujer, que lo sea pues, y que sienta dentro de sí el efecto social, jurídico, legal y espiritual de sentirse mujer. El hombre debe morir varón. Todavía no ha nacido en el mundo un médico ginecólogo que le diga a su pariente, a su paciente que está pariendo un hijo, que le diga, señora, le comunico a usted que ha nacido un varoncito, la felicito, o decirle, señora, felicidades, ha nacido una mujercita y va a ser su compañera en la vida. No hay ningún médico en el mundo que le diga a una parturienta que acaba de alumbrar y parir un hijo, que le diga, señora, lo siento, pero su hijo nació maricón. No hay, no existe eso, porque no hay tercer sexo, es hombre o es mujer. Entonces acá debemos ponerlo, los casquetes mentales y morales bien puestos, para decir que rechazamos la promiscuidad de la homosexualidad. Y si quieren ser en forma particular, social o de grupo, homosexuales, que lo sean, ellos que respondan por ellos mismos, pero lo que no se debe permitir es el abuso de la transmisión y la trascendencia de esa promiscuidad hacia la juventud, hacia la sociedad. No tenemos por qué soportar estos bochornos de un espectáculo de dos bigotones que se besan y dicen que se aman porque son homosexuales y viven felices en un